Buenas noches, yo soy Vera y presentes. Nuestro grupo como tal es el grupo número 2, con el tema abordar indagación de diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. El primer punto a tratar son las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. El tamaño de la muestra funciona de manera diferente en ambas investigaciones. Aquí, pues doy a conocer un cuadro comparativo que realicé para hallar las diferencias con los siguientes criterios. Los criterios que planteé fueron tamaño de muestra tipo, el segundo, por qué importa el tamaño, cómo sabes que es suficiente, flexibilidad y por último, el impacto de una muestra pequeña. El tamaño de muestra típico en investigación cualitativa se da en grupos reducidos, pequeños, normalmente de entre 5 a 30 participantes, mientras que en la investigación cuantitativa se da en grupos mucho más amplios, más masivos, entre cientos o miles de participantes. El segundo criterio que planteé es por qué importa el tamaño. En la investigación cualitativa, unas cuantas conversaciones profundas revelan patrones, mientras que en la investigación cuantitativa, más datos hacen que los hallazgos sean pues estadísticos válidos, mucho más eficaces. El tercer criterio es cómo sabes que es suficiente. En la investigación cualitativa, pues alcanzan la saturación, no surgen nuevos temas, mientras que en la investigación cuantitativa se alcanza significación estadística. Los datos en este caso son estables y los resultados pues son fiables y eficaces. El cuarto criterio es la flexibilidad. La flexibilidad en la investigación cualitativa, el tamaño de muestra puede cambiar a medida que se desarrollen pues, los conocimientos, mientras que la investigación avance, mientras que la investigación cuantitativa generalmente se determina antes de que comience la investigación como tal. El quinto y último criterio es el impacto de una muestra pequeña. En la investigación cualitativa aún puede proporcionar información valiosa y eficaz, mientras que en la investigación cuantitativa pues, puede dar lugar a datos débiles y poco fiables. Aquí vamos a hablar sobre el análisis en ambas investigaciones, cualitativa y cuantitativa. En la investigación cualitativa, pues esta implica en recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias ya vividas como tal. También aquí se pueden abordar pues las emociones o comportamientos de los participantes como tal. Bueno, para las herramientas que se utilizan como tal para esta investigación cualitativa, para su respectivo análisis, pues abordan los siguientes. Está la entrevista, grupos focales, observación y análisis de documentos. ¿A qué corresponde la entrevista? Pueden ser sesiones en profundidad, estructuradas, estructuradas o no estructuradas, con el investigador y el participante como tal. El segundo punto, pues, es el grupo focal. ¿A qué esto corresponde, el grupo focal, a varios participantes que debaten un tema en particular o en conjunto de preguntas. El tercer punto es la observación. ¿Cómo se da la observación? Pues recopila datos no numéricos a través de los sentidos para describir y comprender problemas complejos, fenómenos como tal, en el entorno. También tenemos el análisis de documentos. ¿Cómo se da? Mediante preguntas o informes. También hay otro punto, que es el quinto punto, también se da mediante la historia de los participantes como tal. Mientras que el análisis en la investigación cuantitativa, aquí intervienen las encuestas o cuestionarios, experimentos, observación y por último selección de documentos. En las encuestas o cuestionarios, pues las encuestas o cuestionarios se emplean, plantean una misma serie de preguntas cerradas a un gran número de participantes o utilizan escalas para medir datos, en este caso numéricos. Los experimentos pues incluyen pruebas de hipótesis en un laboratorio y pruebas de relaciones de causa y efecto. En la observación se cuenta el número de veces que ocurre un fenómeno o un evento en concreto o se codifican datos observados para expresarlos en números como tal. Y por último tenemos la selección de documentos. Se obtienen datos numéricos de informes financieros o a partir de un recuento de apariciones de palabras también. Buenas noches, quienes habla el estudiante Carla Tapia, y esta vez les voy a hablar sobre los tipos de datos cualitativos y cuantitativos y los objetivos principales. Vamos, ¿qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa tiene como propósito explorar y comprender conceptos, experiencias y significados desde una perspectiva de los participantes, considerando su entorno y contexto.
Los tipos de datos cualitativos tenemos los narrativos, donde permite comprender el contexto personal y social de cada individuo. A través de esta narración, el investigador puede describir significados ocultos, patrones de conducta y las motivaciones detrás de cada acción humana. En los descriptivos, estos datos descriptivos buscan detallar de forma precisa las características y comportamiento. El propósito es ofrecer una visión clara, completa y realista del fenómeno estudiado. Este tipo de datos no interpreta, sino que expone lo que se observa tal como sucede, sirviendo de base para un análisis posterior más profundo. También tenemos otro tipo de datos cualitativo, que son las palabras. Las palabras es el recurso más principal de la recolección de información cualitativa. A través de ellas se expresan pensamientos, creencias, sentimientos y opiniones. Puede recogerse mediante entrevistas, conversaciones, encuestas abiertas o análisis de texto. Tenemos en cuarto las observaciones. Las observaciones es una técnica de clave en la investigación cualitativa, ya que el investigador presencia directamente los hechos dentro del contexto natural donde se ocurre. Este tipo de datos permite registrar comportamientos, expresiones, actitudes y relaciones sociales de que a veces no se pueden expresar verbalmente por los participantes. Las observaciones pueden ser participantes cuando el investigador interactúa con un grupo o no participante cuando solo se observa sin intervenir. Quinto y último, los tipos de datos cualitativos. La imagen. La imagen constituye un dato visual que completamente la información verbal y escrita. Este tipo de datos permiten captar detalles que las palabras no siempre expresan, aportando una dimensión visual y emocional a la investigación. Además, ayuda a documentar evidencias y enriquecer la interacción en los resultados. Ahora, los tipos de datos de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un enfoque que se centra en un análisis de datos numéricos para describir y explicar y predecir un fenómeno. Su propósito principal es medir variables, probar hipótesis y establecer relaciones de causa y efecto. Los tipos de datos cuantitativos son los numéricos. Los datos numéricos son los que se expresan en cifras o en cantidades, que permiten la representación de realidad de manera objetiva y precisa. Esta información se obtiene mediante encuestas, menciones o experimentos, dando los resultados donde se pueden calcularse. Los mediables son datos son aquellos que se pueden cuantificar mediante instrumentos o escalas, permitiendo evaluar con exactitud diferentes variables. Este informe busca determinar cómo o con qué frecuencia o con qué grado ocurre un fenómeno. Se garantiza que los resultados sean precisos, repetibles y objetivos, los que permiten su posterior análisis estadístico. Los estadísticos son datos o resultados de los análisis matemáticos y numéricos, los que la información correlatada. A través de las estadísticas se pueden identificar patrones correlacionales y relaciones con causas y efectos entre dos variables estudiadas. Este tipo de datos permiten organizar los resultados de una población más amplia, garantizada y validez confiable del estudio. Siguiente diapositiva. También tenemos los objetivos principales, que son la cualitativa y los objetivos principales de cuantitativa. Los objetivos principales de la investigación cualitativa es explorar, comprender e interpretar los significados y experiencias y precisiones de las personas en relación con un fenómeno o situación específica. Su propósito o objetivo principal de esta investigación cualitativa es descubrir cómo la persona piensa, cómo se siente y cómo actúa en determinados contextos. A través de este enfoque, el investigador interpreta la realidad desde una perspectiva de los participantes. En la investigación cuantitativa es medir, analizar y comprobar las relaciones entre variables, con el fin de aprobar las hipótesis y establecer relaciones causas y efectos. Estos tipos de investigación busca explicar los fenómenos de una manera objetiva y precisa, utilizando los datos numéricos y métodos estadísticos para evaluar y medir un fenómeno. Los propósitos de varias investigaciones cualitativas y cuantitativas buscan obtener una conclusión válida y confiable, donde les permite predecir los comportamientos o resultados similares en otro contexto.
Mi nombre es Roxana Tomalama Malavé. Bueno, en este mapa conceptual les voy a hablar sobre los métodos de recolección. Bueno, aquí en el cual vamos a encontrar los métodos cualitativos y los cuantitativos. ¿Qué se puede decir de los cualitativos? Se puede decir que en sí comprende y describe con una profundidad a los fenómenos sociales, educativos o humanos desde la experiencia y el significado que la persona nos otorga. A diferencia del cuantitativo que busca medir y contar cómo se centra a la hora de explorar los sentimientos, las percepciones y las actitudes o creencias y comportamientos dentro de contexto natural. Bueno, en lo que es el método cualitativo tenemos la entrevista. En la entrevista nos da a entender que es una técnica de recolección de información que consiste en sí en un diálogo planificado entre el investigador y el participante, porque en sí tiene un propósito de obtener datos sobre la experiencia y las percepciones y los conocimientos respecto a un tema determinado. Bueno, también tenemos aquí los grupos focales. Los grupos focales se da en sí referencia a una conversación guiada con un pequeño grupo de personas que se puede decir entre unas 6 o 10 personas, donde se realiza un análisis, donde se da opiniones, la percepción y las actitudes de referente al tema específico en general. Su finalidad en sí es generar una discusión en la cual nos permita obtener información colectiva y constante que sea de un punto de vista eficaz. También tenemos aquí lo que es la observación. En la observación, lo que vamos a ver es el que es un mediador en el cual el investigador recoge información al mirar directamente los comportamientos y actitudes de las interacciones de las personas de su entorno natural. Bueno, también puede decir que se permite tener los hechos tales como ocurren en defender únicamente de lo que son las personas y en lo que está alrededor, lo que observa en sí. Como narrativa, también se puede decir que el método se basa en lo que es la recopilación de los datos personales, como son las historias de vida que se expresan con las personas y que interpretan y dan un sentido a las experiencias a través de lo vivido o la vida cotidiana. Bueno, también podemos encontrar lo que son los documentos, que consiste en revisar y examinar materiales escritos, visuales, como un informe o un acta diario de registros que se realizan o materiales educativos. Este es con el fin de obtener información relevante para dicha investigación, complementando los datos obtenidos en un campo de comprender el texto de estudio. Lo que tenemos en sí como recolección de los datos de los métodos cuantitativos en esta es la encuesta. ¿Qué se dice de la encuesta? La encuesta es un método que nos permite obtener dicha información de muchas personas a través de un conjunto de preguntas esterilizadas. Se usa para medir ciertas opiniones y comportamiento a través de sus características dentro de una población, como los resultados se expresan de números o un porcentaje. En el cuestionario también se puede decir que consiste en que las preguntas pueden ser abiertas o cerradas o de una opción múltiple que participan y corresponden por criterios escrito o en línea. Su objetivo en sí comprende es en recoger datos que sean precisos y comparables, que luego de analizar sean estadísticamente reales. En los experimentos tenemos lo que son ciertos métodos en que se basa en controlar y manipular dichas variables para observar los efectos que producen y permiten comprobar una hipótesis y así poder establecer las relaciones que causa el efecto entre factores estudiados. En la base de datos encontramos los que son unos conjuntos que se organizan a través de una información numérica que ya han sido recolectadas por una institución o dicha investigación previa para poder utilizar y analizar las tendencias para hacer comparaciones o verificar un resultado sin la necesidad de aplicar instrumentos nuevos. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos los enfoques, el enfoque inductivo de lo específico a lo general. Bueno, en el enfoque inductivo es un proceso de razonamiento que en sí característico de lo que es la investigación cualitativa, que se basa a partir de la observación de hechos, experiencias o situaciones particulares para luego en sí poder explicar y construir conceptos o teorías generadas. A diferencia del otro enfoque deductivo, que aparte de sí ciertas teorías que sí existen y aparte de eso no inician con una hipótesis previa, sino que la idea en sí es una conclusión que surge a partir de un análisis de los datos obtenidos durante los procesos de investigación. En sí, este enfoque comprende la realidad desde la perspectiva de los participantes, explorando sus vivencias, pensamientos, sentimientos y los comportamientos en su contexto natural, para que el investigador pueda observar, escuchar y analizar. A partir de eso, los datos específicos se pueden identificar dependiendo de los patrones o los temas o significados comunes para poder contribuir progresivamente en ciertos conocimientos generales o teorías emergentes. En cambio, el enfoque inductivo es flexible y abierto, ya que este sí permite que las interpretaciones se puedan desarrollar a medida que avanza la investigación, pero también busca lo que es medir y cuantificar, sino comprender en sí la profundidad de los fenómenos, como son los fenómenos humanos y sociales, tal como ocurre en la realidad o en la vida diaria.
Pueden decir o existen dichas características como es la particular a lo general, en sí la parte de la hipótesis, ¿sí? Sino que genera a partir de los datos, se enfoca en sí en comprender lo que es la experiencia vivida. Y el investigador tiene un rol reflexivo y participativo en cual él comprende de dichos datos desde una perspectiva humana. Bueno, mi nombre es Brigitte Yarix Salvador Medina y yo voy a hablar específicamente de la generalización de los resultados. Básicamente, ¿qué hablamos cuando decimos generalización de los resultados? Pues esto es un aspecto clave que distingue profundamente la investigación cuantitativa de la cualitativa, ya que cada una de estas investigaciones persigue objetivos diferentes y utiliza métodos distintos para interpretar la realidad. En la investigación cuantitativa, este enfoque busca generalizar los resultados a una población mucho más amplia. Parte del supuesto de que si la muestra es representativa, ¿qué nos quiere decir? Pues que esta es seleccionada mediante métodos estadísticos y con un suficiente tamaño. Los resultados obtenidos pueden extrapolarse al conjunto total de la población. ¿Cómo se logra esto? Se utilizan muestras aleatorias y procedimientos estadísticos rigurosos. Se aplican instrumentos estandarizados, como encuestas, pruebas o cuestionarios, para garantizar la objetividad y la replicabilidad. También los datos se analizan con métodos estadísticos y numéricos, lo que permite calcular las probabilidades de error y los márgenes de confianza. Por otro lado, vamos a hablar acerca de un ejemplo en este tipo de enfoque. Por ejemplo, se encuesta a 1000 personas, básicamente del tema hábitos de lectura. La muestra es representativa y los resultados pueden generalizarse a toda la población del país con un margen de error determinado. Por otro lado, básicamente la generalización de este enfoque cuantitativo es estadístico, amplio y objetivo. ¿Y qué busca? Pues busca producir conclusiones que pueden aplicarse a grupos grandes o a toda una población. En la investigación cualitativa, este enfoque no se busca generalizar, es decir, no busca estadísticamente generalizarlo, busca comprender la profundidad de fenómenos específicos. La meta no es extrapolar resultados a una población entera, sino interpretar los significados o experiencias de los participantes. ¿Cómo se aborda esto? Se trabaja con muestras pequeñas y no probabilísticas, es decir, personas o casos seleccionados por su relevancia en el tema, no al azar. También los resultados se analizan mediante la interpretación, codificación y categorización, siempre y cuando buscando patrones o temas comunes. En lugar de la generalización estadística, se habla de transferibilidad. ¿Qué indica esto? Es decir, la posibilidad de que los hallazgos sean aplicables o útiles en nuestro contexto, siempre que existan comparaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. En un estudio cualitativo, vamos a hablar de las experiencias de los maestros rurales en educación digital. ¿Qué busca esto? No busca generalizar a todos los docentes del país, sino ofrecer una comprensión profunda de cómo se vive y qué significa este proceso en su contexto. En conclusión, la generalización de este enfoque es analítica, interpretativa, contextual, no busca que los resultados representen a una población entera, sino que se contextualicen realidades comparables o que sirvan para generar algún tipo de teoría en este estudio. También vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la flexibilidad. La flexibilidad es uno de los criterios mucho más importantes, el cual nos permite diferenciar estos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo, ya que refleja cómo se adaptan o se puede modificar la investigación durante su proceso. El enfoque cuantitativo es de baja flexibilidad, es una estructura rígida. Sus principales características son que se caracteriza por seguir un diseño estructurado y previamente definido. Esto significa que se establece desde el inicio, es decir, por ejemplo, las hipótesis a comprobar, las variables que se van a medir, los instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de análisis estadístico. Una vez diseñado, está definido y no se puede modificar, ni siquiera durante el estudio. ¿Por qué? Porque afectaría la validez o la confiabilidad de los resultados. Este estudio tiene, la flexibilidad en este enfoque tiene ventajas. ¿Por qué? Permite controlar mejor las variables y de esta manera evitar sesgos. Facilita la recopilación de datos o del estudio, es decir, otro investigador puede obtener resultados similares. Asegura la objetividad y comparabilidad entre grupos o poblaciones, pero también tiene limitaciones. Tiene poca capacidad de adaptación, si por ende pueden surgir algún tipo de situaciones nuevas o imprevistas. No permite explorar fenómenos emergentes ni subjetivos. El investigador tiene un papel un poco más distante, al margen de la interpretación personal. Vamos a hacer nuevamente un ejemplo. Si en un estudio cuantitativo vamos a medir el nivel de ansiedad de 500 estudiantes mediante un cuestionario estandarizado, el investigador no puede cambiar el método de recolección de datos durante el proceso, aunque note que los participantes interpretan de manera confusa algunos ítems, no la puede cambiar. Mientras que en el enfoque cualitativo, que es de alta flexibilidad y una estructura adaptable, este enfoque permite ser flexible, ser abierto. Es decir, el diseño de esta investigación se ajusta de manera progresiva durante su proceso, mientras avanza el estudio de campo. Esto se debe a que el objetivo principal de esta investigación o de este enfoque es comprender la realidad perspectiva de cada uno de los participantes.
para de esa manera poder profundizar datos. El investigador, ¿qué puede hacer? Reformular las preguntas de la investigación, modificar las técnicas de recolección de datos, cambiar o ampliar el grupo de participantes, introducir nuevas categorías o temas emergentes durante el análisis. También tiene ventajas esta flexibilidad, ya que permite adaptarse al contexto y a los descubrimientos que surgen en este estudio durante el análisis de campo. También favorece la comprensión de manera más profunda y contextualizada. Da cabida a la creatividad e interpretación del investigador, pero también tiene limitaciones. Puede dificultar la replicabilidad, ya que cada estudio se adapta a su contexto. El exceso de flexibilidad puede introducir sesgos interpretativos. También exige un alto grado de reflexibilidad y rigor ético por parte del investigador. Vamos a propiciar otro ejemplo en este enfoque. Realizamos un estudio cualitativo sobre la vida de mujeres emprendedoras. El investigador puede empezar o comenzar su estudio con entrevistas semiestructuradas, pero luego puede ampliar con observaciones o relatos de vida. ¿Por qué? Ya que empieza a notar experiencias personales que pueden aportar datos más significativos. Se reitera que en este enfoque se puede modificar tanto el uso de técnicas de recolección de datos durante el proceso de la investigación. Gracias. Con esto damos por terminado nuestra exposición de manera grupal acerca de las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa.